Muy buenos días, Dios Señor les bendiga grandemente. Para mí es un gozo poder estar en este día aquí con ustedes. Me siento muy complacido, de verdad. Qué bueno poder compartir. Estuvimos temprano compartiendo con los líderes de la iglesia, ¿verdad? Un tema. Y ahora quiero invitarles a que podamos reflexionar en la palabra del Señor. Gracias al pastor Diego por la invitación. Gracias a los hermanos de la iglesia por tan cariñoso recibimiento y por la bendición de poder estar acá. Servimos al Señor como pastores asociados, es decir, apoyamos iglesias. No estamos al frente de una iglesia de tiempo completo ya hace varios años por el hecho de que yo tengo un ministerio en el cual yo trabajo para un ministerio de una editorial y me hago cargo de varios países, entonces tengo que estar viajando constantemente de tal manera que no permanezco mucho. Y la otra cosa es que yo trabajé más que casi 20 años para la Universidad Bautista de Cali. Fui profesor y trabajé muchos años ahí hasta la vicerrectoría de la universidad. Y después de ese tiempo salí y fundamos un seminario teológico, Centro de Formación y Desarrollo Didascalia Internacional. Está cumpliendo 12 años, pero este año alcanzamos una transformación y una expansión, de tal manera que a partir de este próximo 1 de enero seremos el Seminario Latinoamericano de Formación Ministerial, ¿sí? Y la otra cosa por la cual estamos orando al Señor es porque si el Señor nos lo permite vamos a tener una sede o subsede en Jamundí. Esa es la idea, amén. Esa es la idea. Y gracias al Señor. Mi esposa también trabaja secularmente. Ella es enfermera jefe de coordinadora de pediatría en el Hospital Departamental de Cali. Así es que Dios la ha puesto ahí por muchos años ya y ahí trabaja en el área de la salud y siempre ha estado acompañándonos en el ministerio. Yo creo que vamos a tener algunas notas allí en la proyección, pero quiero compartir con ustedes y me alegra mucho ver no solo las familias, los hermanos, gente joven, gente que tiene familia, gente que proyecta, seguramente que Dios les va a dar una familia. Yo quiero invitarles a que reflexionemos esta mañana en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 6, Deuteronomio capítulo 6. Y a partir de esa reflexión en el libro de Deuteronomio, vamos a pensar un poco en la importancia que tiene la fe y el conocimiento de Dios. La fe y el conocimiento de Dios. Ahí hay una relación entre fe y conocimiento. Y si usted lo puede poner invertido, es el conocimiento de Dios tiene una relación con la fe. Y mucho de lo que voy a decir hoy, compartir de parte del Señor, tiene que ver con las familias, tiene que ver con los padres, tiene que ver con nuestras responsabilidades. Permítanme entonces basarnos en el libro de Deuteronomio capítulo 6. Pero antes quiero hacer una pequeña repaso para saber cómo llegamos a Deuteronomio 6, ¿vale? Entonces, lo primero que quiero mostrar es que la historia de Génesis, los últimos capítulos de Génesis, tienen que ver con una historia, y es la historia de una familia, la familia de Jacob. En los últimos capítulos del libro de Génesis, capítulos 36, 37 hasta el 40, aparece la historia de un hombre que se llama Jacob. La historia habla de que los hermanos de José, uno de los hijos de Jacob, pues finalmente, gracias, gracias, pastor. Se dice que los hijos de Jacob tuvieron un conflicto entre ellos porque había celos y varios otros factores, y terminaron decidiendo eliminar a uno de sus hermanos, en ese caso José, pero dos de ellos interceden y dicen no lo matemos, vendámoslo como esclavo, y lo venden como esclavo a José. José finalmente va a Egipto, allí va a vivir a Egipto, y estando en Egipto se hace un hombre muy importante porque le ayuda al faraón a resolver algunos asuntos de unos sueños, de tal manera que José adquiere un nombre y una importancia. Tiempo después, su familia, que era nómada, Jacob y su familia eran nómadas, vivían buscando los lugares donde hubiese alimento para sus animales y alimento para ellos. Finalmente empezaron a sufrir una hambruna tremenda.
Y en medio de esa hambruna, su propio hijo José, que había sido vendido por sus hermanos, pues terminó invitándolos y llevándolos a vivir a Egipto. Y la historia es que entra una familia a Egipto que se llama la familia de Jacob. Y estando en Egipto, Dios le cambia el nombre y le dice que a partir de ese momento se llamará Israel. Por tanto, todos los descendientes de Jacob se llaman israelitas. Están 400 años allí y entró una familia, pero después de 400 años era una nación, un pueblo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel. Y ese pueblo creció tanto que los egipcios tenían temor de que ellos se rebelaran, y entonces ¿qué deciden hacer? Obligarlos como esclavos a construir grandes ciudades. Incluso la historia considera que probablemente la última de las pirámides construidas probablemente le correspondió al trabajo forzado a los hebreos o israelitas. Construyeron las ciudades de Gosén, por ejemplo, en Egipto, y después de estar allí siendo maltratados como esclavos, Dios llama a un hombre que se llama Moisés en Éxodo capítulo 3 y le dice que necesita que vaya para que rescate a su pueblo de Egipto, y eso lo hace Moisés. Entonces, cuando usted mira el relato de Éxodo capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, pues finalmente lo que sucede es que Moisés va y logra liderar la salida del pueblo de Israel de Egipto, no sin dificultades, porque el faraón obviamente se opuso mucho. La historia dice que salieron, y hay una primera enseñanza que es muy importante considerar, y es esta: el recorrido desde la tierra de Gosén, o sea, la ciudad de Egipto donde vivían, hasta la tierra prometida, la que Dios les dijo que fluía leche y miel, o sea, la tierra donde iban a llegar, el recorrido lo habían podido hacer en 14, máximo en 27 días. 14 días caminando con sus animales y de todo, pero caminando día y noche. 27 días si iban con mujeres embarazadas, animales y niños pequeños. Es decir, el pueblo de Israel había podido hacer el recorrido del desierto 27 días, que es la distancia que hay más o menos. Hoy ese recorrido se puede realizar en aproximadamente 6 horas y media. De ir desde la tierra de Egipto, pasando por la península del Sinaí y llegar a la tierra prometida. Pero ¿cuántos años terminaron ellos dando vueltas en el desierto? 40 años. ¿Por qué un recorrido de 14 días se convirtió en un recorrido de 40 años? Hay una palabra clave: desobediencia. Desobediencia. Estuvieron 7 veces a menos de 1 kilómetro de la tierra prometida. O sea, dando vueltas, llegaban a un territorio que ustedes han escuchado mucho en los últimos días: la Franja de Gaza. Estuvieron en la Franja de Gaza varias veces. Estuvieron en el otro lado del río Jordán más de 7 veces, a menos de 1 kilómetro de distancia. Y todas las veces que llegaban ahí, se rebelaban contra Dios. Murmuraban, se levantaban, hablaban contra Dios. ¿Qué hacía Dios? Sigan caminando. Y más adelante Dios les dice a ellos: por la dureza de vuestro corazón he tomado una decisión. Todos los que hayan salido mayor de 20 años de Egipto no entrarán a la tierra prometida. Todos los mayores de 20 años. Incluso dice, y Moisés tampoco va a entrar. El líder, que era Moisés, no entró. Y la razón es porque en alguna ocasión él vio muchas veces los milagros y la obra de Dios, pero en una ocasión ellos necesitaban agua y se rebelaron contra Dios pidiendo agua. Y Dios le dijo a Moisés: ahí hay una roca, háblale a la roca y saldrá agua. Y Moisés no le habló a la roca, tomó una vara que tenía y empezó a golpearla. Salió agua. Dios les proveyó el agua, pero después Dios los llamó y le dijo: venga, eso no fue lo que yo le dije que hiciera, y por eso usted tampoco va a entrar a la tierra prometida. Y Dios le dio algo que yo no sé si es un regalo o es un castigo. Dice, cuando llegaron a la tierra prometida, el Señor los subió a un monte y le dijo: mire la tierra, esa es la tierra que les voy a dar, pero usted no va a entrar. Entonces yo no sé si es un regalo o es un castigo, porque le permitió ver la tierra, pero no le permitió entrar. Solo 2 de los mayores de 20 años que salieron de Egipto entraron a la tierra prometida. ¿Quiénes fueron? Los 2 líderes, Josué y Caleb. Fueron los únicos 2 que eran mayores de 20 años que entraron a la tierra prometida. ¿Quiénes entraron? Todos los que eran mayores de 20 años y todos los que nacieron en el desierto, porque en 40 años obviamente tuvieron muchos hijos en el desierto. Entonces Dios les permitió. Ahí vamos a una primera enseñanza. Si usted observa, Dios les dio 2 discursos al pueblo de Israel, 2 grandes discursos. El primero está en Éxodo capítulo 20 y se llaman los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 20, primer discurso, los 10 mandamientos.
Eso lo dio Dios al principio del recorrido, en los primeros 5 años del recorrido. Pero después Dios les da un gran discurso, una gran enseñanza a través de Moisés. Es la última enseñanza de Moisés y Dios la da en Deuteronomio capítulo 6. Y ahí nos vamos a centrar. Deuteronomio capítulo 6. ¿Quién habla? Dios. ¿A través de quién? Moisés. Y Dios le dice, mire Moisés, dígale al pueblo que esta es la gran enseñanza que yo necesito que ellos escuchen. ¿Cuándo se la dio? Meses antes de entrar a la tierra prometida. O sea, fueron meses. El primero, en los primeros 5 años. Y el último discurso de Deuteronomio 6 en adelante fue un discurso, una enseñanza de Dios para el pueblo de Israel, faltándole pocas semanas, meses para entrar a la tierra prometida. Ahora, permítanme entonces mencionar allí qué es lo que Dios les enseña a ellos. Y es esto. Avancemos un poco y vamos a mostrar las imágenes. Ay, gracias, te agradezco mucho en esa parte. Deuteronomio, la gente la llama la segunda ley, porque es como diríamos nosotros, el segundo gran discurso de Dios. Y ahí está dividido un primer discurso, capítulo 1, versículo 6 hasta el 4:40, segundo discurso 5:1 al 11:32 y el tercer discurso 29:1 al 30:20. Pero yo me quiero centrar en el segundo discurso. En ese segundo discurso se establecen principios y normas. Y es importante entender lo que Dios hace en Deuteronomio capítulo 6. Ahí hay un versículo que muchos conocen y muchos conocemos y lo repetimos constantemente. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Pero lo importante no es la afirmación acerca de quién es Dios, sino lo que Dios pide de su pueblo. Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 al 9. Avanzamos. ¿Qué es lo que Dios les dice que deben hacer? Voy a hablar de qué deben hacer, qué le deben enseñar a los hijos y cómo se deben comportar. De esas 3 cosas voy a hablar. ¿Qué debían hacer? ¿Qué le deben enseñar a sus hijos? Y cómo se deben comportar. Esas son las 3 grandes enseñanzas de hoy. En Deuteronomio capítulo 6, versículos 6 hasta el 9, Dios le dice al pueblo qué espera que hagan. ¿Cuándo? Ahora y cuando entren a la tierra prometida. Cuando ustedes entren a la tierra prometida, yo quiero que ustedes hagan esto. Mire lo que dice capítulo 6, versículos 6 en adelante. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí está claro. ¿Qué era lo que Dios quería que ellos hicieran? Pero quiero hacer énfasis en lo primero. El mandato de Dios es que le enseñaran a sus hijos acerca de Dios. Pero antes de esa aseveración, a uno en matemática le enseñan con respecto a ciertas operaciones que el orden de los factores no altera el producto. Pero en este caso, el orden de los factores sí altera el producto. Porque lo primero que Dios le dice, este mensaje no es para los reyes, este mensaje no es para los sacerdotes, este mensaje no es para los profetas, este mensaje es para las familias. A las familias. Y Dios le dice a las familias, estas palabras que yo te mando hoy estarán primero en tu corazón. Yo no le puedo enseñar nada a mis hijos si no están primero en mi corazón. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿es responsabilidad nuestra la formación de las nuevas generaciones? Sí. Esta mañana hablábamos con los líderes. Uno de los grandes desafíos que tenemos hoy es vivir y criar hijos en una sociedad corrupta como la que tenemos, decadente. O sea, la sociedad es difícil. El que crea que esta sociedad es fácil, creo que no se da cuenta exactamente de lo que está pasando alrededor. Esa sociedad es una sociedad que tiene un serio problema de códigos morales, de escala de valores. Hoy a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. Y eso se ha vuelto común.
Es decir, a usted y a mí nos tocó criar hijos y construir una sociedad en un medio de una sociedad ¿qué? Complicada. La inversión de valores es impresionante. Es más, si usted quiere defender unos principios, a usted le dicen intolerante. Si usted fija posturas y usted dice las cosas son así, le dicen no. Entonces surgen palabras nuevas. Relativismo, es decir, eso depende de quién lo diga. Subjetivismo, eso depende de cada sujeto. Si a usted le parece que es blanco y a mí me parece que es negro, está bien, usted es blanco, yo negro y todo está en paz, todo el mundo tranquilo. No, cuando la Biblia dice que algo es blanco, es blanco. Cuando la Biblia dice que algo es pecado, es pecado. Eso no lo puedo cambiar yo. Es decir, yo no puedo quedar bien con todo el mundo simplemente para estar tranquilo con todo el mundo. Si la Biblia dice que algo es incorrecto, yo tengo que creer que es incorrecto. Mi hijo, nosotros tenemos un solo hijo, y le ha tocado vivir esa experiencia de adolescencia y ahora a sus 23 años, en este mundo complicado, porque es un mundo lleno de desafíos, un mundo donde los compañeros de la universidad, los compañeros que lo rodean, todo el que está a su alrededor, tiene la teoría de que para vivir bien hay que vivir tranquilo y dejar tranquilo a todo el mundo. Es decir, no se ponga a decir que hay verdades absolutas, cada cual piense lo que quiere, si usted quiere decir que es blanco, si yo quiero, y todos vivimos en paz. Pareciera que la sociedad funciona así, y así no funciona. No funciona por una razón muy sencilla, porque mañana con esta actitud vamos a llegar a algo que se llama anarquía, y todo el mundo va a hacer lo que quiere. Entonces imagina una sociedad donde no haya normas. ¿Te imaginas una ciudad como Jamundí o como Cali, donde no haya señales de tráfico? Porque la persona simplemente dice, a mí no me gustan los semáforos, a mí no me gustan las señales de tráfico, a mí no me gusta ese pari ahí, a mí no me gusta, a mí me parece que el verde no debería ser verde, debería ser rojo. ¿Sí ven? Entonces imagina qué va a pasar cuando todos lleguemos a esa idea de que normas para qué, que cada cual haga lo que quiera. La sociedad no va a funcionar, no va a funcionar. Entonces, lo que Dios quiso fue decirle al pueblo de Israel, hay normas. Y la primera es, estas cosas que yo te mando hoy estarán primero en tu corazón. Si no están en mi corazón, difícilmente van a estar en el corazón de mi hijo. Por una razón, yo le puedo decir teoría, pero cuando él me mira me dice, ¿y usted qué me dice? ¿Qué me va a decir usted a mí? ¿Por qué me dice eso si yo lo veo a usted y yo sé que las cosas son diferentes? Eso es un desafío. Si no son primero parte de mi ser, difícilmente van a ser parte del ser de él. La responsabilidad que tenemos, no solo con los hijos, con los nietos, con los sobrinos, con los muchachos de la iglesia, con esa juventud, con esos niños que se están formando allá. ¿Saben? ¿Viendo a quién se están formando ellos? Viéndonos a nosotros. Entonces, lo primero que Dios quiso es que estas cosas que yo te mando hoy, ¿qué? Estarán en tu corazón. Las vivimos, las experimentamos, las creemos. Ahora sí, entonces las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas en toda circunstancia. Cuando estén en el trabajo, cuando estén en el deporte, cuando estén comiendo, cuando estén viendo televisión. Cuando pueda yo hablar de las cosas de Dios, lo voy fortaleciendo. No es el hecho de estarle diciendo a nuestros hijos versículos de memoria cada rato y tirándole palabras y todo el tiempo, pero es experimentando todo lo que la Biblia enseña. Estas palabras estarán en tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ella en toda circunstancia, las atarás a tu mano y las escribirás. Los judíos ortodoxos volvieron esto algo absolutamente literal. De tal manera que cuando usted ve a un judío ortodoxo, tiene aquí una cajita y ahí tiene escrito esa ley. La tiene aquí en el brazo, la tiene aquí en el pecho, en la puerta de la casa lo tiene. Es decir, donde todas las cosas que describe, ellos lo hicieron. Respetable, pero realmente eso no es lo que Dios quería. Lo que Dios quiere es que lo vivamos, que lo experimentemos. Entonces, las cosas que Dios quiere que nuestros hijos hagan deben estar primero en el corazón ¿de quién? De nosotros. Como tíos, como padres, como abuelos, como nuestros. Estarán primero en tu corazón y las repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos y demás. Ahora, avanzamos. Además de lo que Dios quería que ellos experimentaran o que ellos vivieran, ¿cómo debían vivir? ¿Cómo debían vivir? Deuteronomio capítulo 6, versículo 10 al 14. Deuteronomio 6, 10 al 14.
¿Recuerdan ustedes que les dije que ellos estaban por entrar a la tierra prometida? Estaban a meses de entrar a la tierra prometida. Estaban al otro lado del río Jordán, solo les quedaba cruzar el río Jordán y estaban ya en la tierra prometida. Y Dios les dice, cuando entren allá, tienen que tener en cuenta esto. Mire lo que dice el versículo 10 del capítulo 6. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, casas llenas de todo bien que tú no llenaste, cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego comas y te sacies, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a él solo ¿qué? Servirás. ¿Cuál es la primera gran enseñanza del Señor cuando les dice, cuando ustedes vayan a entrar allá, les voy a pedir un favor? Nunca se les vaya a olvidar quién les dio todo. Porque es fácil. Cuando usted llega a disfrutar de cosas, es posible que se le olvide quién fue que le dio esas cosas. Entonces Dios dice, ustedes van a entrar, y ustedes van a entrar, pero la tierra no va a estar vacía. Van a encontrar pozos, casas, van a encontrar olivares, van a encontrar comida, tierra que fluye leche y miel. Pero sí les pido una cosa, nunca se les vaya a olvidar de dónde salieron. ¿Quién los sacó de Egipto y quién los metió allá? Nunca olvidarás a que él te dio ¿qué? Todo. Si hay algo que debe fortalecer el ser humano, es la actitud de agradecimiento con Dios. Aquí hacía énfasis tanto la pastora como el pastor en el hecho de que hoy estamos aquí. Mire, hoy estamos aquí y mucha gente está en un hospital. Muchos padres están haciendo fila para entrar a visitar a los hijos en una cárcel o esperando la hora de visita para ir a visitarlos a un hospital. Muchos padres hoy están planeando ir a ver a sus hijos en un centro de rehabilitación. ¿Cierto que sí? Muchos preferirían estar haciendo otra cosa. Nosotros estamos aquí glorificando el nombre del Señor. Ahora, exentos de problemas, no. No. Porque si a usted cuando le compartieron del Señor le dijeron que todo iba a ser bueno, que esto era un camino de rosas y que aquí no pasaba nada y que todo no era éxito y todo, le mintieron. Porque la vida cristiana tiene sus dificultades. Estamos en un mundo caído donde a usted le puede pasar lo mismo que a cualquier otra persona. Estamos en un mundo donde se sufre, pero tenemos la gran bendición de que no estamos solos. El Señor está con nosotros, amén. Esa es la gran bendición. Pero si hay algo esencial, es que el Señor les dijo, mire, cuando ya entren, nunca se les vaya a olvidar quién fue que los metió allá. Porque es que la falta de agradecimiento es una de las cosas más duras. Los que somos padres tenemos la teoría de que nosotros le damos a nuestros hijos lo mejor que podamos. Hacemos el mayor de los esfuerzos, le damos la mejor educación que podemos, le damos la mejor ropa que podemos, hacemos esfuerzos grandes, y uno siempre dice, uno nunca lo hace para que los hijos le agradezcan. Pero muy por dentro del corazón sí que nos da duro cuando no hay agradecimiento. ¿Sí o no? Sí, uno lo dice, yo no lo hago para que me agradezcan. Eso. Ay, la verdad es que eso sí, por dentro uno dice, mire, ¿sí ve? Todo lo que hice por ellos. Me saqué el pan de la boca para dárselos. Y es verdad, uno no debería hacerlo para que lo agradezcan, pero debe haber agradecimiento en el corazón. Usted está aquí hoy porque Dios ha sido bueno con usted. Nosotros estamos aquí porque Dios ha sido bueno con nosotros, muy bueno con nosotros. ¿Estamos aquí porque somos buenos y nos lo merecemos? No, nosotros no nos mereceríamos nada, pero Dios ha sido bueno para con nosotros. Entonces el Señor les dice a ellos, mire, cuando entren allá no se les vaya a olvidar que ustedes se van a encontrar con casas que no construyeron, pozos que no cavaron y comida que no sembraron. Pero reconozcan que todo eso se lo dio ¿quién? El Señor. Y les dice, y cuando estén allá, teman a Jehová, enséñele a sus hijos a temer a Dios, sirvan a Dios y no se vayan bajo otros dioses. ¿Sí ven que las enseñanzas son claras? Les dijo que tenían que enseñarle a los hijos y cómo se tenían que comportar. Ahí está claro. Esto les van a enseñar a sus hijos y esto es lo que tienen que ustedes hacer cuando vivan allá. Otra enseñanza más. ¿Qué debían enseñar? ¿Qué debían enseñar? Bueno, vamos al capítulo 6, versículo 20. Y a mí me encanta esta parte. Le dice el Señor a través de Moisés a ellos: mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo,
¿Qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces le dirás a tu hijo: nosotros éramos siervos del faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales, milagros grandes y terribles en Egipto, sobre faraón y sobre toda su casa, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y decretos, y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios. ¿Qué se supone que tenían que enseñarle a los hijos? Lo que Dios les había dicho a ellos que tenían que hacer. Enseñarás a tus hijos lo que Dios ha hecho. Enseñarás a tus hijos de dónde te sacó el Señor. ¿De dónde te sacó el Señor? Creo que todos nosotros aquí tendríamos testimonios muy diferentes de dónde nos ha rescatado el Señor. Nunca se les olvide esto: todo pecador tiene futuro y todo santo tiene un pasado. Porque a veces se olvida y somos muy duros con la gente. Somos duros. Se nos olvida que todo santo hoy tuvo un pasado y que todo pecador hoy tiene futuro. Amén. Ahora, enseñarás a tus hijos lo que Dios ha hecho. Y una de las cosas que me encanta es: le dirás a tus hijos de dónde te sacó el Señor. A mí el Señor me sacó. De pronto no tengo el testimonio que algunas personas escuchan, y yo recuerdo algo muy particular. Yo soy hijo de pastor. Mi papá era pastor bivocacional, sirvió al Señor 61 años de su vida junto a mi madre. Fueron pastores, ahora ya están muy ancianos. O sea que yo me crié en un lugar cristiano. O sea, yo conocí cuando yo nací ya mi papá era pastor, así es que ya se pueden imaginar. Me crié literalmente en una iglesia, en un templo. Pero eso no me hacía bueno. Entonces recuerdo que en alguna ocasión, yo tenía unos 13, 14 años de edad, mi padre invitó a la iglesia a dar el testimonio a una señora que tenía no una historia, sino un prontuario, ¿no? Porque esa señora en aquella época, ya calculen cuántos años atrás, imagínense, yo tenía 13 o 14, hace muchos años. A esa señora el mundo la conocía y en los periódicos había salido el anuncio: la Pantera Negra. Ese era el alias de la señora, la Pantera Negra. Y cuando mi papá dijo: voy a traer a la Pantera Negra para que cabla en la iglesia, era una mujer convertida ya, yo decía: uy, Dios mío, ¿no? Y esta señora era una señora así bajitica, menudita, y decían que había matado 6 o 8 personas, y había volado de 2 cárceles, le daba cosas a los guardias y los dormía, se volaba de las cárceles, no. Y ella empezó a contar el testimonio. Claro, recuerden, yo era nacido en un lugar cristiano, ¿no? Y ella empezó a contar el testimonio y ella dijo: no, a mí me acusan como de 8 homicidios, pues yo realmente no maté sino 6 nomás, o sea, no más. Y los otros sí, no, yo sí me volé de 2 cárceles, pero no es como dicen. Y cuando ella contaba eso, uno se erizaba. No, la señora contaba eso como si no era un prontuario que tenía. Entonces yo sentado decía: y cuando a mí me toque contar el testimonio, ¿qué digo? Muchacho nació en un lugar cristiano, no decía malas palabras, nunca había ido a fiestas, no me había robado un lápiz, nunca había hecho nada malo. Entonces después del culto yo le pregunté a ella: mire, es que escuchándolo a usted, pues usted impacta mucho, o sea, cuando cuenta el testimonio y el Señor me sacó y el Señor me libró y el Señor me transformó, y yo, wow. Y yo le dije: ¿y yo qué cuento? Dijo: usted el Señor lo sacó del mismo lado que a mí me sacó, porque usted es tan pecador como yo. Solo que usted no le nota tanto. A usted no le nota tanto, pero usted es pecador. Porque a todos nos sacó el Señor del mismo lugar, de la muerte, del pecado. De allá nos sacó el Señor. Porque usted puede estar pensando que usted no es tan malo como otros, porque uno es así. Yo contaba esta mañana, hablaba un poco con los líderes. A veces uno evangeliza a personas, se les comparte del Señor y le dice: mire, la Biblia dice que somos pecadores, que necesitamos arrepentirnos, que Cristo es la solución. Y hay gente que le dice a uno: no, yo sé que soy malo, pero hay gente más mala que uno. Hay gente más mala que uno. No, sí es verdad. Siempre habrá gente más mala que usted y mejor que usted también. Hacíamos referencia al triste caso de Cali de hace 2 días, de la niña de 15 años que encontraron en ese taller, probablemente violada, asesinada y descuartizada. Y la partió en pedazos. Terrible. Esa noticia, ayer en la mañana la encontraron, se desapareció, bueno, el 7 o el 8, el día de las velitas, y la encontraron al otro día.
Terrible. El hombre que señalan, pues ya lo tienen identificado y todo, y saben que era el vigilante de ahí, dicen probablemente fue el que hizo todo eso. Meterla ya, hacerle abusar de ella, matarla de esa manera. ¿Cierto que uno piensa que ese hombre es muy malo? Sí, claro, uno piensa ese hombre no merece nada. Es verdad, es un hombre perverso, malvado, pero nosotros no somos mejores que él. Porque puede que nosotros no hagamos eso, pero igual somos pecadores y malos. Entonces, cuando Dios le dice al pueblo que cuando los hijos le pregunten por qué están allá, díganle, es que nosotros estamos agradecidos porque Dios nos sacó de la maldad. Nos sacó de donde estábamos. Ahora, le enseñarás a tus hijos también que Dios cumple sus promesas. ¿Cuántos creen que Dios cumple las promesas? Amén. Yo lo creo. Dios cumple sus promesas. Ahora, ¿cierto que en la Biblia toda promesa tiene una condición? Eso está bíblico. Toda promesa tiene una condición. ¿Qué significa? Que hay la promesa, pero dice sí tal cosa, pero sí tal cosa. Porque es que si no se cumple, entonces Dios dice, si hacen esto, si enseñan esto, entonces, condición. ¿Cuántos de aquí han visto cumplidas las promesas de Dios? ¿Y a cuántos todavía les falta ver el cumplimiento de algunas promesas de Dios? ¿Cuántos han hecho peticiones de las cuales aparentemente no hay respuesta? ¿Qué es lo que la Biblia promete? ¿Que Dios va a responder todo o que Dios nos va a dar todo? La Biblia dice que Dios nos va a responder a las oraciones. ¿Y cuántos tipos de respuesta hay para las oraciones que usted le hace a Dios? ¿Cuántos tipos de respuesta hay? 3. Sí, no o espere. Cuando usted le pide algo a Dios, siempre espere respuesta de Dios, pero no siempre espere que Dios le diga que sí. ¿Saben cuál es el problema de la frustración de los seres humanos con Dios? Que decimos que Dios no nos contestó si la respuesta es no. O sea, si Él dice que no, decimos que Dios no nos ha contestado. No, sí nos contestó, solo que nos dijo que no. ¿Es posible que Dios te diga que no a alguna petición? Sí. ¿Por qué? ¿Por qué Dios a veces dice que no? Porque no es lo que merecemos en ese momento, pero también básicamente porque Dios sabe un poquito más que usted y yo. Cuando era soltero viví en la casa de una señora, yo pastoreaba una iglesia, pero estaba soltero, vivía en la casa de una señora, la señora no era creyente, pero la señora todas las mañanas salía, me saludaba y decía, pastor, ¿cierto que Dios sabe un poquito más que yo? Sí, Dios sabe un poquito más que usted. Mire, cuando Dios te dice que no a una petición, es porque Dios sabe que es mejor. Dios sabe el futuro, Dios sabe lo mejor. Los que tenemos hijos sabemos eso, que hay cosas que a veces nuestros hijos nos piden. Nosotros evaluamos y decimos no. ¿Dejamos de amar a nuestros hijos por eso? ¿Saben por qué le decimos que no? Porque los amamos. Cuando Dios te dice que no, es porque Dios te ama mucho. Cuando Dios te dice que no, es porque Dios te ama mucho. Dios sabe lo futuro. Dios dice, no te voy a dar eso porque yo ya sé lo que va a pasar. Entonces, las respuestas de Dios pueden ser no, pueden ser sí. A veces cuando Dios dice no, nosotros estamos orando, Señor, respóndeme, Señor, respóndeme. El Señor le responde que no y decimos, Señor, yo vuelvo, piénsalo bien, yo regreso, yo vuelvo, medítalo. Y yo vuelvo por la respuesta, y la respuesta de Dios, ¿cuál es? Todas las veces que venga le voy a decir lo mismo, que no. ¿Por qué es tan difícil aceptar un no de Dios? Porque ya tenemos una respuesta en nuestro corazón, y es que pedimos pensando que tiene que ser sí. Y Dios dice, pues no. Ahora, Dios dice sí, dice no, pero también puede decir, a ver, espere. Y esa sí es dura. Cantamos una canción en las iglesias que se llama Esperar en ti. Difícil sí que es. Porque nosotros pedimos las cosas y quisieran que las cosas fueran como. No, ese es el cristiano que ora diciendo, Señor, dame paciencia, pero dámela ya, Señor. A nosotros nos desespera que Dios maneje el tiempo diferente a nosotros. A uno le desespera. Por eso le dije, ¿cuántas cosas ha pedido usted que todavía está esperando que se responda a Dios? No se le olvide que Dios maneja otro tiempo. Nosotros manejamos lo que se llama el cronos, o sea, el tiempo cronológico, el que se mide con reloj. Dios maneja el kairos. El kairos es el tiempo perfecto, el tiempo que es. O sea que cuando Dios va a responder, Dios sabrá en qué momento va a responder.
Y cuando Dios te dice no, va a acompañar el no con una promesa de paz. Dios te dice no, pero tranquilo. O te dice sí, pero tienes que manejar bien las cosas. O te dice espere y tranquilo. En la Biblia hay muchos ejemplos de gente a la cual Dios le dijo espere, espere. Y hubo gente que no aguantó. A Abraham Dios le dijo que esperara y a los 25 años se desesperó. ¿Recuerdan que le prometió un hijo? Y entonces a los 25 dijo, te está demorando mucho. Y se fue a buscar la sierva para tener un hijo con la sierva. Tuvo el hijo con la sierva. Y si usted mira hoy el problema que tienen los judíos, ahí en la franja de Gaza, ese es el problema. Todos los descendientes de Ismael son todos los que están ahí, los árabes que están ahí al lado. O sea, todavía están pagando las consecuencias del acelere de Abraham. Los hijos de Ismael son todos los árabes que están alrededor, son descendientes de Ismael. ¿Sí ven? Las consecuencias que puede traer acelerarse y no esperar en Dios. Entonces, le enseñarás a tus hijos que Dios cumple sus promesas. Finalmente, les enseñará ¿qué? El temor a Dios. ¿Cómo se enseña el temor a Dios? Con ejemplo, no es con teoría. Yo puedo hablarle a mi hijo del temor a Dios, pero él va a aprender más viéndome a mí. ¿Por qué le puedo decir yo a mi hijo? Y como nos sucedió en estos días, y mi esposa está aquí, hablando con nuestro hijo acerca ya tiene 23 años, entonces digo, papá, préstame el carro, y a veces sale con su novia y eso. Nosotros tenemos un horario. La entrada aquí es a tales horas. ¿Me puedo quedar? No, señor, no se puede quedar afuera. ¿Puedo llegar más tarde? No, señor, no puede llegar más tarde. Entonces esta semana, ante una circunstancia así, mira, pero es que no, 10, 11 de la noche. Yo le dije, no, aquí la entrada de la casa no es a las 3 de la mañana ni a las 4 de la mañana. Aquí cerramos a tales horas. ¿Está claro? Claro. Y entonces, ¿qué pasa si yo no cumplo? Ah, muy fácil. Tu mamá y yo vamos a entender que es que ya estás listo para vivir aparte. Entonces te puedes ir aparte, te puedes pagar tu apartamento, te puedes pagar tu comida, terminar tu universidad y todos contentos. Digo, no, entonces no. Yo soy muchacho cristiano. Pero en la casa hay ¿qué? Normas. Mientras viva en la casa, debe someterse a la casa. Como dicen popularmente algunos, mientras coma de lo que yo traiga, se vista con lo que yo le doy y le pague su estudio, usted hace lo que yo digo. Puede que no nos gusten las normas. Puede que no nos gusten las normas. Pero ¿qué le dijo el Señor? ¿Le enseñarás qué? El temor. Si yo llego a las 3 o 4 de la mañana a mi casa, tomado, trasnochado, ¿con qué autoridad moral le digo a mi hijo que no llegue a las 3 o 4 de la mañana? No tengo autoridad moral. Entonces, le enseñarás, no dice le dirás, le enseñarás. Y eso es con el ejemplo. Avanzamos. Además de que debían enseñarles, muéstranos la otra, por favor. Vamos a Jueces capítulo 2, que ahí hay un tema serio. Jueces capítulo 2. ¿Ustedes recuerdan que les dije que estos discursos y estas enseñanzas se dieron meses antes de entrar a la tierra prometida? Bueno, escucharon el discurso, escucharon la enseñanza y entraron a la tierra prometida. Entraron a la tierra prometida. ¿Y qué pasó cuando entraron? Recuerden que no entró ninguno de los que había salido mayor de ¿qué? De 20 años. Ninguno. Con excepción de 2, Josué y Caleb. No entró Moisés. Entraron todos los que nacieron en el desierto y entraron todos los que eran menores de 20 años cuando salieron de Egipto. Esos entraron. Una gran población. Mire lo que dice Jueces capítulo 2. Del versículo 6 en adelante. Porque ya Josué, o sea, el líder que entró, la conquista la hizo Josué, porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Jehová todo el tiempo de Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las cosas grandes y las cosas grandes obras de Jehová que él había hecho por Israel. Versículo 8. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años. Y lo sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación, ¿cuál generación? Toda la generación que entró a la tierra fue reunida con sus padres, es decir, que murieron también. O sea, todos murieron. Versículo 10, la segunda parte es muy triste.
Murió toda esa generación y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho. ¿Qué pasó? ¿Cuánto hacía que les había dicho Dios lo que tenían que hacer? Esto es lo que tienen que enseñar, esta es la forma en que tienen que vivir, esto es lo que le tienen que enseñar a sus hijos. Esa generación murió y se levantó una nueva generación. O sea, los hijos que se levantaron no conocían de Dios. ¿Hicieron la tarea? ¿Cuántos años pasaron? Algunos dicen que no, ni 5 años siquiera. Pasaron muy pocos años y se les olvidó lo que Dios les dijo. Consecuencias, versículo 11, Jueces 2:11. Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová y sirvieron a los Baales. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban a sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron la ira de Jehová. Dejaron a Jehová y adoraron a Baal, y se encendió contra Israel el furor de Jehová. En otras palabras, hicieron todo lo malo que pudieron. ¿Quiénes? Los hijos, la nueva generación. Pregunta: ¿qué fue lo que falló? Permítanme hacer claridad en 2 cosas. En el idioma hebreo, la Biblia fue escrita en 3 idiomas. Todo el Antiguo Testamento en hebreo, con excepción de 165 versículos que están en Daniel, que fueron escritos en arameo. Todo el Antiguo Testamento es hebreo antiguo. 165 versículos que están en el libro de Daniel son en arameo. Todo el Nuevo Testamento de la Biblia se escribió originalmente en griego, griego koiné. Griego koiné significa griego popular. No es el griego que utilizaban Sócrates, Platón y Aristóteles, los grandes filósofos griegos, sino un griego popular, o sea, un griego que hablaba la gente comúnmente. En el Antiguo Testamento, en el idioma hebreo, hay 2 palabras que se traducen al español conocimiento. Una es hayá y la otra es hatá. ¿Ok? Son las 2 palabras. Hatá es conocimiento cognitivo de las cosas. O sea, hatá es cuando yo sé algo. O sea, es por ejemplo, usted sabe a qué distancia está el supermercado. Eso es un saber. Usted sabe cuándo es la independencia de Colombia. Eso es un saber. Usted sabe cuándo es 2x2. Eso es un saber. O sea, todo saber cognitivo, todo saber teórico que usted tiene en la mente, eso se llama hatá. Es decir, conocimiento teórico de las cosas. Todo lo que usted sabe es hatá, es decir, conocimiento teórico. Pero hay otra palabra que es hayá, y eso es conocimiento resultado de la experiencia, o sea, conocimiento experiencial, relación. Entonces ahí dice, y mi pueblo, ahí, y después en Oseas 4:6 dice, y se levantó una nueva generación que no conocía. Y el verbo que aparece ahí en el idioma original es hayá. ¿Qué significa? Que sí tenían conocimiento teórico, pero no tenían una experiencia con Dios. Porque usted me puede decir, entonces los papás nunca les enseñaron. Sí les enseñaron teoría. Hatá. Es decir, si hay alguien que ha hecho lo que Dios les dijo que hicieran, son los judíos. Los judíos hacen que sus hijos repitan la ley, la Torá, de memoria. A los 12 años, un niño judío, para poder ser reconocido y respetado, tiene que ser capaz de decir toda la Torá, o sea, de Génesis hasta Deuteronomio, de memoria sin equivocarse. Lo tienen que recitar. Pregunta: ¿eso es conocimiento? Sí. ¿Pero un conocimiento qué? Teórico. ¿Cuál fue el conocimiento que Dios les dijo que no habían tenido? El de la relación con Dios. En otras palabras, la experiencia diaria. Entonces yo puedo enseñarle a mis hijos conocimiento teórico, es decir, saber mucho. Y aquí hago énfasis a los maestros. Pastor sabe que una de mis grandes pasiones siempre es enseñar y enseñar. Y yo les digo a los maestros siempre, el gran error de la iglesia es cuando nosotros nos quedamos tranquilos con que los niños de la iglesia se aprendan de memoria las historias bíblicas. ¿Qué nos ganamos nosotros con que se sepan las historias bíblicas de memoria? ¿Conocimiento qué? Teórico. Pero no tienen una experiencia con Dios. Este niño que estuvo aquí cantando, además agradezco mucho que cantó una canción que a mí me encanta y en ninguna parte la cantan. En ninguna otra iglesia, de verdad. Solo la escuché por allá en Córdoba, en Montería en alguna ocasión, pero a mí me encanta escucharla. Incluso al director de alabanza de nuestra iglesia varias veces le dije, oye, ¿por qué no montas esta canción? Y no, nunca lo hizo. A mí me encanta. Cuando el niño empezó la melodía, yo dije, va a cantar esta.
ese niño está siendo formado con el temor a Dios. No solo porque sale aquí y canta sin ninguna pena y sin nada, sino porque siente reverencia con Dios, temor a Dios. Entonces, ¿en qué falló el pueblo? ¿En enseñarle la teoría a los hijos? No, se las enseñaron. Es más, todos los judíos en la fecha de la celebración de la Pascua reúnen la familia, y el menor de la familia que esté ahí siempre hace la misma pregunta acerca del sacrificio, del éxodo, y les cuentan la historia. Entonces la pregunta es, ¿se sabían la teoría? Sí. ¿Tenían una experiencia personal con Dios? No. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo, y Pablo exalta algo en Timoteo. Pablo le dice a Timoteo: yo le doy gracias a Dios por la fe que hay en ti, que habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y ahora habita en ti. Permítame hacer énfasis en eso. La fe no se puede prestar. La fe es un asunto ¿qué? Personal. Pablo dice: me alegro, Timoteo, que tú tengas fe. Y esa fe vivió en el corazón de tu abuela, vivió en el corazón de tu mamá, pero ahora vive en ti. Mi amado pastor y todos ustedes, una de las grandes preocupaciones que tengo, y la compartía recién hace 3-4 semanas atrás en Perú y en Ecuador y en Bolivia. En toda América Latina pasa lo mismo. Las iglesias de segunda y esta iglesia tiene 8 años. Va a llegar un momento en el cual esta iglesia va a tener segunda y tercera generación de creyentes. Por ejemplo, esta hermosa pareja que está aquí, ese niño es segunda generación, ¿verdad? Aquí dentro de la iglesia. Y otros que están allá adentro son segunda generación, ¿cierto que sí? Y aquí hay abuelas que seguramente traen a sus nietos. Son segunda generación de creyentes, pero tercera generación de familia. Ojo con los nietos de Dios. Cuando una iglesia tiene hijos de creyentes que asisten a la iglesia, son buenos muchachos, pero no han nacido de nuevo, no han sido transformados, son nietos de Dios. ¿Y saben cuál es la mala noticia? Al reino de los cielos no entran los nietos, solo hijos. Hay que tener cuidado con los nietos de Dios. Los nietos de Dios son ¿quiénes? Nuestros hijos. Mi hijo puede ser hijo de este servidor y puede ser hijo de un pastor, pero eso no le garantiza nada si él no tiene una experiencia personal con Dios. Amadas hermanas, ustedes no pueden vivir a la luz de la fe de sus esposos. Sus esposos deben tener fe, darles ejemplo de fe, pero usted tiene que tener su propia fe. Los esposos no pueden vivir a la orilla de la fe de la esposa. Cada creyente debe tener su propia ¿qué? Fe. ¿Qué le pasó a los judíos entonces? Que los hijos vivieron a la sombra de la fe de los padres y los llevó a la destrucción. Fundamental. Hicieron lo malo, sirvieron a los Baales, dejaron a Jehová, se fueron a otros dioses, adoraron a Astarot. ¿Quién se equivocó? ¿Se equivocó Dios? Dios les dijo clarito lo que tenían que hacer. ¿Qué les pasó? ¿Qué fue lo que pasó? No obedecieron. Y vamos a mirar un texto más. Oseas, el libro de Oseas, un profeta. Oseas, le preguntan a Oseas: ¿por qué estamos en esta condición? ¿Por qué estamos así? Oseas tiene varios textos, pero yo quiero centrarme en uno, básicamente. Oseas 4:6. Oseas 4:6. Dios da un mensaje a través del profeta y Dios dice, Oseas 4:6: mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? ¿Qué palabra creen ustedes que aparece ahí de las que yo les mencioné? Conocimiento como resultado de la relación con Dios. Mi pueblo fue destruido porque le faltó ¿qué? ¿Dónde empezó la debacle? En Jueces 2, cuando el pueblo se le olvidó hacer lo que Dios le dijo que tenía que hacer. Se les olvidó 700 años después, 500 años después, no, meses después. Se les olvidó. ¿Cuántas consecuencias pagaron? Bueno, calcule usted que desde la época en que entraron a la tierra prometida
1200 antes de Cristo, y la caída del pueblo de Israel ante Babilonia fue en el año 500, 600, quiere decir que pagaron las consecuencias 700 años esa sociedad. ¿Por qué no hicieron lo que tenían que hacer? ¿Te recuerdan el mandato? Y estas cosas que yo te mando hoy estarán en tu corazón y las repetirás a tus hijos. ¿Lo hicieron? No. ¿Qué hicieron? Repetirle la teoría, pero nunca lo llevaron a tener una ¿qué? Experiencia con Dios. Nuestros hijos, nuestra descendencia, los muchachos nuevos, toda esta juventud que se está levantando debe aprender a tener una ¿qué? Experiencia con Dios. Quizá usted está aquí y me dice en el día de hoy, pero yo ya no puedo hacer nada, ya mis hijos son grandes. Yo sé que hay muchos que sufrimos, y me incluyo allí. Nosotros tenemos la gracia de que nuestro hijo está todavía en sujeción y va a la congregación y sirve, pero me incluyo ahí. ¿Cuántos creyentes hoy anhelarían tener a sus hijos acá? ¿Cierto que sí? Yo sé que hay algunos de ustedes, varios de ustedes, que quisieran poder mirar alrededor y ver a sus hijos, a sus hijas o a sus nietos. No pierdan la esperanza, porque Dios cumple sus promesas. Amén. Dios cumple sus promesas. Y si Dios te ha dicho que tú y tu casa serán redimidos, será así. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Perseverar, orar, no desfallecer y hacer la tarea. Dar ejemplo y dar testimonio. Para que este niño, para que este bebé crezca en una sociedad tan complicada, pero llegue a ser un ciudadano de bien y una persona que ame a Dios, ellos tienen que darle ejemplo. Eso significa enseñarle la palabra del Señor. Pero más que enseñarle la teoría, es transmitirle ejemplo. Estos maestros que están allí enseñando niños tienen que entender que los niños sí tienen que aprender las historias bíblicas. Eso es verdad, porque el aprendizaje incluye la memorización. Esos niños tienen que aprenderse las historias bíblicas, pero tienen que saber lo que eso significa. La aplicación. Y la otra, el esfuerzo conjunto. La iglesia puede hacer algo, pero si ustedes en la casa y yo en mi casa no reforzamos eso, ¿de qué sirve? Permítame, les doy un dato estadístico para que lo tengan ahí en su corazón. Un niño en Colombia que va al sistema educativo, o sea, va a la escuela, calcule ustedes de prejardín, jardín o prejardín, hasta el grado 11, más o menos 16, 17 años que se están graduando los muchachos hoy. Calcule usted. ¿Sabe cuántas horas va al colegio un chico en Colombia desde jardín hasta el grado 11? 18.600 horas más o menos tiene calculado el sistema educativo colombiano. 18.600 horas. ¿Listo? 18.600 horas de colegio en el valle. En ese periodo de tiempo, en ese mismo periodo de tiempo, calcule usted cuántas horas de televisión ha visto. Y no estoy hablando de un hijo adicto, o sea, de ese que ve 8 horas diarias. No. Entre semana un par de horas y el fin de semana 4 o 5 horas de televisión. ¿Sabe cuántas ha visto? Más o menos 24.000 horas de televisión. Ahora, si usted le compra una consola, un PlayStation, o le compra cualquiera de esas consolas de juego, y usted lo deja jugar 1 horita al día, y el fin de semana 2 o 3 horitas, más o menos ha jugado 13.400 horas. ¿Sí? Si usted le compra un celular o una tablet por a los 8 o 9 años, más o menos a la edad de 16 o 17 años, ha pasado mínimo 3.500 horas en redes sociales. Y ese mismo niño, desde preescolar hasta 11, ¿sabe cuántas horas ha venido a la iglesia si no se ha perdido ni un solo culto? 860 horas. Entonces imagínense, la iglesia en 860 horas tiene que combatir 24.000 de televisión, 13.000 de juegos, 18.000 de colegio. Y eso que estamos diciendo de un niño que no se pierde culto. ¿Ustedes creen que las maestras solitas allá o los maestros solitos van a poder hacer la tarea en una cantidad de horas, 1 horita que los tengan cada 8 días? Tenemos que participar todos. Pero póngase en mente 2 cosas. Si el Señor dice que lo tenemos que hacer, lo debemos hacer. Y el Señor promete que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Solos no estamos en esta tarea. Solos es muy complicada esta tarea, pero el Señor está con nosotros. Amén. ¿De quién es la responsabilidad entonces? Nuestra.
Aquí no podemos decir, yo daba como ejemplo a unos hermanos ahora, les decía, aquí no podemos hacer como el cristiano que va con paraguas al culto. Escucha una predicación, le llama la atención el tema y dice, hombre, qué palabra tan linda, qué pesar que la hermana Juanita no vino. No es que no era para Juanita, era para usted. Para usted. Entonces, ¿para quién es la palabra que el Señor ha traído hoy? Para mí. Tome de allí lo que usted considere. Pero una cosa sí es cierta: si usted decide obedecerle al Señor, las promesas se cumplirán. Amén. Y si Dios le ha prometido, no se suelte de la promesa del Señor, porque el Señor hará, cumplirá con su promesa. Amén. Muy bien. Pónganse en pie y oremos al Señor, amados hermanos. Póngase en pie, oremos al Señor. Démosle gracias, porque Dios es bueno. Amén. Usted en su corazón tiene alguna preocupación. Si usted se mira y dice, de pronto no estamos haciendo lo correcto, no se desespere. Dios es tan bueno y misericordioso que nos perdona los errores del pasado y nos prepara para el futuro. Usted puede decir, no lo hice cuando mis hijos estaban pequeños. No se acongoje por eso, no se entristezca por eso. Trate de cambiar la actitud y hacerlo ahora. Y si tiene nietos, hágalo con sus nietos. Si tiene sobrinos, hágalo con los chicos de la iglesia, con las chicas de la iglesia. Dígale al Señor, Señor, yo quiero cumplir con la promesa. Yo quiero cumplir mandatos. Recuerden lo que la palabra del Señor dice: y estas cosas que yo te mando hoy estarán primero en tu corazón. ¿En el corazón de quién deben estar estas cosas? En el tuyo y en el mío. Y cuando sean parte de mi corazón, de mi vida, estaré listo para transmitirla a las nuevas generaciones. Porque ellos me verán y verán que hay coherencia entre lo que digo y la forma en que yo vivo. Señor, te doy gracias por esta iglesia. Te doy gracias por todos los hermanos y hermanas que están en este lugar. Te doy gracias por las abuelas que hay en este lugar, porque quieren ser testimonio, quieren seguir adelante, dar ejemplo. Bendigo la vida de las abuelas que están en este lugar. Bendigo la vida de los padres, de los varones, de esos hombres que tú has levantado para ser sacerdotes en sus hogares, Señor. Bendice la vida de todos tus padres. Bendícelos, Señor, si han hecho bien las cosas, pero también si no las han hecho, redargúyelos para que lo puedan empezar a hacer. Señor, yo bendigo la vida de estos varones esforzados que estando aquí han tratado de sacar adelante sus familias, amando a sus esposas y a sus hijos. De pronto las cosas no han salido bien siempre, pero en su corazón hay el anhelo. Señor, bendice a estos varones. Señor, pongo delante de ti a las madres, a estas mamás esforzadas que tratan de guiar a sus hijos en el camino del Señor. Padre, oro por las mujeres que están solas en esta tarea, madres cabeza de familia, mujeres que luchan día a día por sacar adelante su familia. Dales fortaleza moral y espiritual, Señor. Dales provisión también a estas familias, Padre, para que haya lo necesario en cada hogar. Padre, te clamo también por los hijos de esta congregación. Te clamo por los adolescentes que hoy no están aquí. Te clamo por los hijos jóvenes que hoy no están aquí. Nos aferramos a tu promesa, Señor, y clamamos porque un día los veremos aquí adorando y glorificando tu nombre, Señor. Padre, nos aferramos a tus promesas y oramos por los hijos de nuestros hermanos. Si están aquí, bendecimos sus vidas. Si no están aquí, bendecimos la vida donde ellos están. Bendice a los jóvenes, a las niñas, a las señoritas, a los adolescentes, y bendice a los niños que están en las clases, Señor. Bendice a cada maestra para que pueda transmitir vida, fe, testimonio, y bendice particularmente a cada bebé, cada uno de los niños que apenas están naciendo a la vida. Bendecimos a esos niños, los bendecimos en tu nombre, los cubrimos con tu sangre preciosa, Señor, y bendecimos la vida de cada uno de sus padres. Y ante todo, Señor, dale sabiduría para saber cómo vivir. Dale sabiduría para ser testimonio. Dale sabiduría para ser ejemplo de sus hijos. En Cristo Jesús, Señor nuestro, te damos gracias. Amén.